el relato eterno de la historia de nuestros orígenes, un relato antiguo, pero también eterno. El comienzo de todo, de la creación a la caída, Génesis capítulos del 1 al 5. Antes del tiempo, antes de la humanidad, antes del primer amanecer, existía solo Dios, y con su palabra, el universo fue llamado a la existencia. Hoy, viajaremos a través de los primeros capítulos del Génesis, la raíz de nuestra historia, la del hombre, la del pecado o la deuda que está pagando, y la de la esperanza. Acompáñame en este viaje al principio de todo. Génesis capítulo 1. Los 6 días de la creación. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el principio, no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia, solo Dios, en la eternidad. Y entonces, habló, sea la luz. Y hubo luz. En un instante, la oscuridad eterna fue atravesada por un resplandor glorioso. La luz fue separada de las tinieblas. El primer día había comenzado. Día tras día, con la autoridad de su voz, Dios fue esculpiendo el universo. Separó las aguas del cielo y luego, las aguas de la tierra. Hizo emerger la tierra seca. Brotaron árboles, flores, frutos, vegetación de todo tipo. El cuarto día, el sol en lo alto, para gobernar el día, la luna para la noche, y esparció millones de estrellas como diamantes en la bóveda del cielo. En el quinto día, las aguas cobraron vida. Peces grandes y pequeños nadaban en ríos y océanos. El cielo se llenó de alas, aves que volaban y cantaban sobre la creación. Y en el sexto día, trajo a la vida a los animales de la tierra, a leones, caballos, aves, y criaturas de toda especie. Pero aún faltaba algo más personal. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Del polvo de la tierra formó al hombre, lo modeló con sus propias manos, y luego, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Adán, así llamó al primer hombre. Génesis capítulo 2. El jardín del Edén y la creación de la mujer. Pero el relato de la creación tiene un segundo rostro, más íntimo. Dios planta un jardín, el Edén, y allí coloca al hombre que había formado. Un lugar de belleza inimaginable. Árboles frondosos cargados de frutos. Ríos cristalinos que fluían entre piedras preciosas. Animales viviendo en armonía. Y en el centro, 2 árboles. El árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios colocó allí a Adán, no como simple huésped, sino como cuidador. Le dio propósito, le dio autoridad, pero también una advertencia. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y aunque Adán vivía rodeado de maravillas, Dios vio que no era bueno que estuviera solo. Así que, lo hizo dormir profundamente, y de una de sus costillas, formó a la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y juntos, el hombre y la mujer vivieron en armonía. Eran inocentes, desnudos, y no sentían vergüenza. Génesis capítulo 3. El fruto prohibido, el engaño, la caída y la separación. Pero donde hay libertad, también hay elección. Y donde hay elección, puede haber caída. Pero la armonía no duraría para siempre. En el jardín, no una serpiente sino la serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se acercó a la mujer. Su voz era suave, sus palabras, seductoras. Así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Eva respondió, podemos comer de todos, excepto del árbol que está en medio del huerto, porque si lo tocamos, moriremos.
Y la serpiente dijo: no moriréis. Es que Dios sabe que cuando comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como él, conocedores del bien y del mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, apetitoso, y prometía sabiduría. Lo tomó, lo comió, y le dio a Adán, que también comió. Y en ese momento, sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y por primera vez en la historia, el ser humano sintió vergüenza. Se escondieron entre los árboles. Se cubrieron con hojas. Y cuando escucharon la voz de Dios paseando por el jardín, se ocultaron. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. Adán respondió: oí tu voz, y tuve miedo. Dios supo lo que había ocurrido, y preguntó: ¿has comido del árbol que te prohibí? Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Pero el daño ya estaba hecho. La serpiente fue maldita. El dolor entró en la vida de la mujer. La tierra fue maldecida para el hombre, que ahora trabajaría con sudor y fatiga. Y entonces, Dios hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez, y los expulsó del Edén. A la entrada del jardín colocó querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones. El acceso al árbol de la vida fue cerrado. El paraíso se pierde, pero la promesa de redención nace en la misma maldición. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. La vida fuera del Edén. Y Adán conoció a su mujer, y ella dio a luz a Caín, luego a Abel. Hermanos creciendo juntos. Uno pastor, otro agricultor. Ambos ofrecen sacrificios a Dios, pero solo el de Abel es aceptado. Caín arde en celos. Dios le advierte: el pecado está a la puerta. Los celos ardieron en el corazón de Caín. Su rostro se tornó sombrío. Dios le habló: ¿por qué estás enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Caín no escuchó. Invitó a Abel al campo y lo mató. El primer asesinato. Un hermano, matando a su propio hermano. Dios preguntó: ¿dónde está tu hermano, Abel? Caín respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios sabía. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín fue maldito. La tierra ya no le daría frutos. Se convirtió en errante, vagando sin hogar. Dios maldice a Caín, pero le pone una marca de protección. Caín se fue al oriente de Edén y fundó una ciudad. La humanidad había comenzado, pero con cicatrices profundas. Génesis capítulo 5. Linajes y esperanza. La historia de los hombres. A pesar de la caída, la vida continúa. Adán vive 930 años. Sus hijos, sus nietos, generaciones completas se registran. Comenzó la cuenta de las generaciones. Así Adán tuvo hijos e hijas, un hijo llamado Set, y con él se inició una nueva esperanza. En sus días, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Set era el tercer hijo mencionado. Nació después de la muerte de Abel y es considerado el antepasado de Noé y posteriormente a Abraham. Fue concebido para continuar la línea de descendencia de Adán y Eva, tras el asesinato de Abel. Desde Adán hasta Noé, una línea de hombres que vivieron siglos. Pasaron generaciones: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, y luego, Enoc. Enoc caminó con Dios, dice la Escritura, y un día, simplemente, desapareció porque Dios se lo llevó. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc al desaparecer con Dios no experimentó la muerte. Así termina esta primera etapa de la historia. Un mundo creado perfecto, una humanidad caída, pero con la llama encendida de la redención futura. En aquellos tiempos, mientras los hombres vivían y morían, y la tierra se llenaba, Dios seguía presente, observando,
esperando para lo que vendría después. El Génesis no es solo el principio de todo. Es nuestro espejo en el presente. Fuimos y somos hechos para el bien, con la capacidad de elegir, y con la necesidad profunda de la redención. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los primeros capítulos del Génesis. Más allá de Eva en el Génesis, ¿has oído sobre Lilith, la primera esposa de Adán? Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran historia.